en ese siglo, donde en 1948 Carlos Marx había, bueno, presentado su manifiesto comunista, que en un sistema completamente ateo, en un sistema económico que también estaba rodeado y fundamentado en las ideas de la Revolución Francesa, que costaron la fe de tantos en la misma Francia, como Nuestra Señora encajona con dos pues acciones en Francia este manifiesto comunista que habría de hacer tanto daño. Antes de eso, la medalla milagrosa, y después de ese acontecimiento de 1948, 10 años después, así como en Guadalupe, 10 años después de Lutero, pues 10 años después de eso aparece Nuestra Señora de Lourdes a Bernadette Soubirous. Bernadette, una niña que no pasaba de segundo grado, era considerada también, hasta que tenía un poquito de retraso, tantos libros, también se considera como que ella no era capaz, ¿no? Y de una familia muy pobre, su padre molinero, y tuvieron que vivir, van a ver qué impresionante. Ahorita vamos a conocer la casa de Bernadette, pues muy linda, porque después fueron acomodando como que la casa para la visita de la gente, para la piedad, ¿no? Pero en realidad era como un pequeño sótano donde cuando ellos ya no tuvieron cómo sobrevivir, se fueron a vivir allí esta familia Soubirous, una familia muy piadosa y muy virtuosa. Se fueron a vivir allí, y en realidad ese lugar es muy húmedo, muy frío, y bueno, la humedad cuánto provocaba, cuántas enfermedades provocaba en los niños, en los ancianos. Ellos sufrieron mucho. Sin embargo, la dueña del molino, que los tenía viviendo ahí contiguo con ellos, dice que jamás oyó una discusión en esa familia, o sea que eran muy virtuosos. Esta niñita, al encontrarse, dicen que Nuestra Señora tiene debilidad por los pastores. Primero, su hijo es el divino pastor, ¿no? Que cuida a las ovejas y que da la vida y que va por las ovejas, y que aparte deja a las 99 por andar buscando a la oveja perdida, ¿no? Para recuperarla. Y bueno, las acabamos de tener, no sé si el último domingo fue la de que las ovejas reconocen la voz del pastor, ¿verdad? Al cuarto de Pascua, y entonces reconocen la voz del pastor, pero hay algunas que no reconocen su voz. Entonces esta familia, esta niña, también estaba recogiendo leña con otras, y ve a esta mujer preciosa arriba de esta gruta. Todo el contenido de las apariciones de la Virgen de Lourdes también piden penitencia, 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 pero fíjense cómo reafirma lo que bien la Iglesia había ya proclamado, el dogma de la Inmaculada Concepción. Y sobre eso quiero reflexionar hoy con ustedes. Pero fíjense cómo esta niña sencillísima, antes de pasar a la reflexión, esta niñita sencilla, esta adolescente sencilla, muy pura, Bernadette, dicen que después de las apariciones, cuando la entrevistan las autoridades, por ejemplo, civiles, dicen que era la manera de hablar de ella cambió completamente. O sea, tratar con Nuestra Señora, que cuando tratan los videntes con Nuestra Señora, bueno, el Espíritu Santo está tan presente que las virtudes se ponen, se potencian, ¿no? Como que se fecundan, y entonces esas virtudes, bueno, ella era otra persona, y hablaba de una manera mucho más iluminada, diferente, muy diferente. Con el iluminismo, ahorita que estamos hablando de iluminarse, con el iluminismo, con las ideas de la Revolución Francesa, que le llamaron siglo de las luces,
apagaron muchas almas, las separaron de la luz de Dios. Pero la Santísima Virgen es aquella portadora de la luz, o sea, de su Hijo Jesucristo. Vamos a reflexionar sobre la Inmaculada Concepción. Esta niñita no sabía, y poca gente en el mundo, porque no había internet, no había toda la televisión y demás, no sabía. Ella se presenta como la Inmaculada Concepción y por eso el párroco queda sorprendido, más de una niña que no pasaba de segundo de primaria. Pues ¿por qué? Porque era un término que solamente pocos dominaban y entendían lo que era. Vamos a ver, la Inmaculada Concepción. Primero nuestro Señor prepara a la Santísima Virgen, la piensa desde toda la eternidad para ser madre del Señor, pero Él no podía tomar carne y sangre de una mujer que hubiera sido también sometida ya por el pecado original. Desde el momento Él toca su vida, así como explican los teólogos, mariólogos, que así como cuando un pajarito está por caerse, recién nacido en una pileta, en el agua, es como si tú lo cacharas antes de que caiga, ¿no? Lo proteges de caer. Bueno, así nuestro Señor toca la vida de Nuestra Señora, de la Virgen, y no permite que el daño, que la herida del pecado original caiga en ella. Entonces, por los méritos de Cristo y por la misión que ella tenía. Entonces, nuestro Señor, la Virgen, desde el momento de su concepción, pues ya está por encima de Satanás, y desde el vientre materno y comienza a combatir a la serpiente infernal, ¿no? Y como reflexión podemos pensar, por ejemplo, en esta prefigura de María, que es el vellón de Gedeón. ¿Alguien sabe cuál es el vellón de Gedeón? No. Era una piel de oveja. Gedeón le pide una señal al Señor si tenía que ir a combatir a los filisteos, ¿verdad, monseñor? A los filisteos. Pues le daba miedito porque la tenían muy, muy difícil. Pero entonces le dice, bueno, si tú quieres que yo vaya en la noche, miren qué bonito. ¿Cómo se llama? Perdón. Acá. Sí, la SEO. Ok, que no es catedral. Ok. Bueno, entonces, el cierro. Ah, qué bien. Sí. Muy bien. Bueno, para cerrar la reflexión, les quiero decir que el vellón de Gedeón le pide una señal, Gedeón, al Señor, si tiene que combatir. Entonces le dice, voy a dejar en la noche esta piel de oveja, y si todo el rocío cae sobre el vellón y no se moja el terreno alrededor de él, bueno, yo voy a saber que tú quieres que yo vaya a combatir. Y entonces, pues así sucede. Y luego, no contento con eso, prueba de nuevo al Señor diciéndole que por favor, ahora quiere estar bien, bien seguro, ahora que se moje todo con el rocío afuera, ¿no? Y que no se moje la piel de oveja. Quiero decirles que la lana es la fibra más higroscópica, puede retener en sí mismo el 90% de su peso en agua. Entonces, bueno, queda pesadísimo un suéter de lana, cuando tú lo mojas, queda pesadísimo, ¿no? Bien, pues así es María. ¿Por qué es prefigura de María? Porque ella está llena de gracia, llena de gracia. Y también, por ejemplo, en el caso en que no queda nada en el vellón y todo en el terreno, ella no tiene pecado, ¿sí? Primero pecado original, pero también el pecado personal. Ella libremente se decide a vivir así en gracia. ¿Qué es aquí?